tardes compañeros, el día de hoy vamos a continuar con la parte de programación de PLCs. Vamos a avanzar ahora un poco más a un tema un tanto nuevo. Después de la programación básica, el siguiente tema en línea es la programación a través de control secuencial. El control secuencial utiliza varias herramientas que ya hemos visto de programación, hasta contadores, con todo lo que ustedes han visto previamente como cómo memorizar señales, cómo hacer secuencias lógicas como con puertas AND, OR, y cómo hemos utilizado también la detección de flancos, al igual que lo último que vimos de contadores y temporizadores. Todo esto lo podemos emplear en esta nueva forma de programar que se llama control secuencial. Hoy vamos a empezar con los conceptos. Lo voy a fragmentar en dos partes, todo lo que es la teoría de este tema. La primera parte, todos los conceptos que corresponden al control secuencial. Principalmente nos vamos a enfocar al diagrama de funciones de secuencia, que es justamente lo que nos interesa a nosotros ver. Y posteriormente veremos cómo programar esto. Esto lo haremos en otra sesión, cómo programar, cómo pasar del papel a algo físico. Es lo que veremos en la siguiente sesión. Bueno, primero que nada vamos a empezar con lo que son los sistemas de control secuencial. Eh, Aquí viene una pequeña definición que ustedes van a encontrar en las diapositivas, muy explicado del tema. De forma de resumen de lo que dice aquí estos párrafos, el control secuencial lo que busca es utilizar todas las herramientas previas que ya tenemos de programación para emplearlas en procesos que podemos fragmentar a pasos. ¿A qué me refiero con esto? Pensemos en el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla. Que es una embotelladora, ¿no? Para que una embotelladora pueda realizar su proceso, primero tienen que llegar las botellas vacías. Esto, por ejemplo, aquí puede haber una detección de dos cosas. Uno, el sensor de que se encuentra bien la calidad del vidrio, y otro que se encuentra que aquí hay un accionador de botellas de vidrio no aceptable. Posiblemente hay un operador que está visualizando, y si detecta alguna botella incorrecta, oprime el botón y la botella se expulsa. Pero las botellas llegan por esta banda, posteriormente eh, avanzan hacia un sensor de posición que comienza el embotellado. Tenemos la máquina embotelladora que para nosotros en este dibujo es una caja negra, no sabemos qué hace, pero entran las botellas y ya salen con todo lleno. El sensor de llenado para detectar si se ha llenado la botella o no se ha llenado, y un eyector por si no se llenó bien la botella, ¿no? Si se dan cuenta, esto es muy común en un proceso industrial. Cualquier proceso de fabricación tiene una serie de etapas. ¿Y cómo podemos fragmentar el funcionamiento de esta embotelladora? Bueno, llegan las botellas, se mueve la cinta. Después de que se ha movido la cinta un cierto tiempo o a través de un cierto sensor, bueno, aquí está el sensor de posición justamente. Bueno, la cinta se mueve hasta que detecta el sensor de posición. Entonces se mueve la siguiente banda de entrada de la máquina embotelladora. La máquina embotelladora hace su proceso. Después de que hace su proceso sale. eh, Luego llega hasta la detección de calidad. Si está bien, avanza en la banda. Si no, se presiona el pulsador. Y esto es una secuencia que se repite con cada botella. Cada botella de las que entran aquí repiten el mismo proceso. Esta es justamente una cualidad de los sistemas de control secuencial. Buscan dos cosas. Buscan fragmentar cualquier proceso por secuencia, o hacer una secuencia de un proceso. Y en segundo lugar, lo que buscan es también poder hacer repetitivos los procesos. Por eso es que el control secuencial es prácticamente lo que se utiliza a nivel industrial. Cualquier proceso industrial automatizado, y tiene que ver mucho con la automatización el tema de sistemas de control secuencial. Bueno, cualquier sistema automatizado utiliza esta metodología de diseño que se basa por etapas de funcionamiento. ¿Y cómo podemos diferenciar esto de lo que hemos venido haciendo? Por ejemplo, cuando yo les doy un problema o se les ha dado un problema previamente, ustedes lo resuelven con las herramientas que tienen, pero cada quien sigue una metodología totalmente distinta. Cada quien puede decir, yo quiero utilizar estas compuertas, yo quiero utilizar esto, yo quiero utilizar aquello. Y si yo les pusiera el mismo ejercicio, seguramente todos sus ejercicios van a variar muchísimo. Lo que buscan los sistemas de control secuencial es establecer una secuencia fija que podamos entender tanto ustedes como yo, es decir, que quien diseña esto pueda dejar un diagrama que alguien más pueda leer. Es decir, si bien el que vende este sistema no se va a encargar
de estar ahí todo el tiempo maniobrando el sistema. El que diseña el sistema de automatización es un ingeniero que viene, hace el diseño y se va. Lo único que deja son estos diagramas y tiene que llegar otra gente de ingeniería que es la que trabaja en la empresa y la que se va a encargar de tomar las riendas de este sistema. Es ahí cuando tener un diagrama claro, estructurado de cómo se diseñó el proceso es muy importante. La necesidad de los sistemas de control es esa justamente. A entre las principales ventajas es esa, que nos permite establecer una óptima estructura de cómo va funcionando un proceso. La forma más fácil de entender el control secuencial es, por ejemplo, pensar cómo vamos hacia algún punto. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes van a la escuela, ¿cuál es la secuencia que siguen? Bueno, algunos dirán, pues yo me voy en auto y dice, no, pues yo salgo de mi casa, camino al estacionamiento, agarro el auto, me voy por tal avenida, llego a mi casa. Pero otra secuencia puede ser, yo salgo de mi casa, espero un microbús que me lleva a tal estación del metro, tomo el metro, me bajo en tal parada, en fin. Esa serie de pasos es una secuencia y ustedes la repiten cada vez que van a la escuela. Obviamente hay variaciones, pero entre lo posible, la mayoría de las veces repetimos esa secuencia a la que nos acostumbramos de hacer lo mismo porque obtenemos los resultados que necesitamos. Entonces, el sistema de control secuencial es lo que busca. Cualquier proceso, subdividirlo en partes bien claramente definidas. Es decir, esta parte hace esto, esta otra parte hace esto, y cada una bailada. Es decir, para que yo, por ejemplo, pueda tomar el metro, primero previamente tuve que haber tomado un autobús que me llevara a esa estación del metro. Entonces, todo bailado, no puede haber separación de los procesos, y esa es la idea de una secuencia. Bueno, aquí algo importante es que en esta secuencia solo puede estar activa una etapa a la vez, a no ser que se haya programado explícitamente secuencias paralelas. Esta parte la vamos a ver con mayor claridad en la siguiente sesión, que tiene que ver con las secuencias paralelas, pero en general una secuencia siempre vamos en una etapa, es decir, yo no puedo estar en el autobús y en el metro al mismo tiempo. Primero tuve que haber estado en el autobús, luego tengo que estar en el metro, pero no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Eso es a lo que hace referencia. Dice que son procesos que se realizan en varias etapas y en cada etapa solo una etapa puede estar activa del proceso. Por ejemplo, aquí en el embotellado, si está trabajando la máquina embotelladora, seguramente la cinta de alimentación si está vacía no se va a estar moviendo. Cuando termine la máquina embotelladora, entonces se mueve la cinta de alimentación 2, pero si no, no. Entonces, todo va dependiendo y siempre hay una etapa activa al momento. La única excepción es cuando la secuencia es de tipo paralela, que puede permitir que dos etapas estén activas al mismo tiempo, pero eso se verá más adelante. La diferencia principal entre los sistemas combinacionales y los sistemas secuenciales, dice aquí, los valores de las salidas en un momento dado no dependen exclusivamente de los valores de entradas en dicho momento, sino también dependen del estado anterior o de un estado interno. La cualidad de los sistemas de control secuencial es que basan su funcionamiento en dos conceptos. Primero que nada, utilizan el control combinacional, que es el de las compuertas AND, OR, todas las compuertas lógicas. Más aparte, aumentamos la parte o incluimos la parte del control memorizante. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, no solamente dependemos para avanzar en el proceso de la condición que aquí se cumple, sino de lo que hay previamente. Por ejemplo, en esta secuencia, para que el sensor de posición lo podemos considerar como una sola señal, un bit que manda un 0, un 1, posiblemente 24 volts, 0 volts, dependiendo si detecta o no detecta botella. Esa es la condición combinatoria, es una simple condición, se cumple o no se cumple, pero requiere adicionalmente algo previo. Eso previo es lo que viene posteriormente, es decir, para que este sensor pueda activarse necesariamente la cinta de alimentación tuvo que moverse, y para que la cinta de alimentación tuviera que moverse, primeramente tuvieron que haber llegado botellas de vidrio por la banda de entrada. Entonces todo va ligado, no solamente dependemos de la activación, sino de lo que hay previamente. Y eso previamente generalmente se representa con variables memorizantes. Entonces hay una combinación que ya veremos cómo se da esta combinación. Lo que me interesa que entendamos hasta este punto es que el control secuencial se basa en pasos. Primero hago esto, luego hago esto. Si ya hice esto, entonces voy a esto. Eso es lo que generalmente tenemos que entender de lo que busca el control secuencial. ¿Cuáles son las ventajas entre el control secuencial y el control lógico combinatorio? Que puede ser un no memorizante o memorizante.
Se dice, el programa se divide en etapas, por lo tanto es más claro seguir y modificar y ampliar. Es decir, cuando nosotros programamos, porque la idea principal de todo esto que estamos viendo es meterlo en programación, cuando nosotros programamos un control secuencial es mucho más fácil identificar las partes de un proyecto. Cuando se hace un proyecto sin la metodología del control secuencial se vuelve algo tedioso, algo complicado analizarlo, porque cada quien hace una programación. Recuerden tal vez sus clases de programación de C, ustedes hacían una programación y hacían funciones y hacían lo que quisieran, pero lo hacían de una manera en que posiblemente dos personas resolvían el mismo problema con dos algoritmos totalmente distintos. Lo que busca el control secuencial es establecer, si no un estándar único, sí darnos un camino por el cual saber qué interpretar, que eso es lo más importante para nosotros. Eso es lo más importante. Piénsenlo como en los idiomas, ¿no? En los idiomas hablamos español toda Latinoamérica, pero si nos vamos a pensar, varían muchas palabras, muchas formas. Bueno, eso es lo que busca el control secuencial. No establecer un único idioma, pero sí establecer idiomas que puedan ser similares y que puedan ser entendibles. Si nosotros vamos a Chile y escuchamos a alguien, seguramente entenderemos qué es lo que está hablando. No es lo mismo que si vamos a Alemania, ¿no? Entonces existe, lo que busca el control secuencial es establecer como un orden que podamos interpretar. El dividir en etapas nos permite, por tanto, al dividir un proceso en etapas, nos permite fragmentar todo lo que hace el sistema. Así, si algo falla, puedo yo acercarme a ese proceso y revisarlo. Si hay que modificarlo o ampliarlo, también lo puedo hacer. Se puede programarse gráficamente en forma de diagrama de funciones secuencial, eh, que también denominado graph-set, gráfico de etapas y transiciones. Es decir, el control secuencial se puede representar a través de un diagrama que se llama graph-set. Formalmente se llama diagrama de funciones secuencial, que nos va a permitir a nosotros establecer el orden de organizar. Este diagrama que generamos lo podemos trasladar a programación y esta es su principal ventaja. Es decir, yo lo que hago, establezco mi diagrama y ese diagrama lo puedo trasladar a un lenguaje de programación en escalera o en FUP. Y cualquiera de los dos me va a servir para establecer la programación, para establecer el funcionamiento que yo necesito. Esa es una de las grandes ventajas, que está diseñado las herramientas del control secuencial para poder implementarse en PLCs. Esa es su principal ventaja. Y la detección de errores en una secuencia de control representada gráficamente es más fácil. Cuando tenemos un error en un sistema, pueden ser muchísimas cosas. Puede ser desde el punto de vista eh, hardware, puede ser un sensor, algún sistema que no está activado, algo que esté quemado, pero también puede ser software, algo que esté mal en la programación. La labor de detectar un problema en la programación es muy compleja, es decir, encontrar el error en un algoritmo muy grande se resulta algo, pues una tarea titánica. En el caso del control secuencial, esta labor se hace mucho más fácil porque tú tienes fragmentado tu programa en varias etapas. Así, solamente te vas a las etapas y vas detectando. Es más fácil llegar a donde pueda estar el error. Para encontrar el error es algo más fácil. Imagínenlo como una casa sucia, tratar de encontrar algo en una casa sucia en mi cartera, por ejemplo, si tengo todo tirado, pues obviamente va a ser una tarea un tanto complicado. Pero si yo tengo todo establecido y etiquetado y ordenado, va a ser mucho más fácil encontrar dónde pueda estar mi cartera. Es decir, si tengo un lugar reservado para las cosas con las que siempre utilizo, como lo puede ser el celular, los tenis, las llaves, seguramente por ahí debe de estar mi cartera. Entonces, es fácil detectar los errores cuando tenemos todo bien estructurado, bien establecido, y el control secuencial nos da esa facilidad. El control secuencial, o la parte importante que nos va a interesar del control secuencial, es el diagrama de funciones secuencial. Y aquí viene un poco de la justificación de por qué utilizamos el control secuencial. Dice, la necesidad de configurar un control secuencial no se manifiesta inmediatamente en el caso de pequeños controles orientados a secuencias. Pero la necesidad de mejorar las descripciones funcionales aumenta con la complejidad de las tareas. ¿Esto qué quiere decir? Que entre más complejo sea nuestro sistema, más, más factible, o vamos a llamarlo así, más útil resulta el diagrama de funciones secuencial. Dice que no se manifiesta inmediatamente porque hay sistemas muy sencillos que no requieren una programación de un diagrama de funciones secuencial. Una programación sencilla en PLC puede ser más que suficiente, con condiciones AND OR es más que suficiente. Conforme se va haciendo más complejo nuestro sistema es cuando nos va a interesar a nosotros incluir
algo más estructurado, algo que nos permita llegar a un resultado de forma rápida y eficiente. Dice, el diagrama de contactos y lista de instrucciones no son muy adecuados para la descripción estructurada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros programamos, no es tan fácil establecer eh, no es tan fácil establecer cuál es la programación que yo necesito, cuál es la programación que yo necesito eh, en mi programa. Entonces, ¿qué es lo que generalmente pasa cuando yo trabajo en diagrama de contactos o lista de instrucciones? Que de repente hago una programación, pero luego después cuando voy en la línea 9 hice algo que afectó mi proceso de la línea 3. Entonces, se vuelve un tanto complicado establecer una secuencia si no tenemos una guía con la cual establecer una programación más clara. Y ahí es cuando entran los diagramas de función. Se introdujeron como medios auxiliares para el análisis de arriba hacia abajo y para la representación de diagramas de proceso. Es decir, la idea de utilizar estos diagramas, como el que estamos viendo aquí, la idea es poder simplificarnos la tarea a la hora de pasar esto, una secuencia, a la parte de programación. Esa es la idea principal del diagrama de funciones secuenciales. Su objetivo principal es eso, pasar esto a algo que podamos fácilmente implementar en un PLC. Los diagramas de funciones secuencial describen principalmente dos aspectos de un control, de acuerdo con unas reglas definidas: las acciones a ejecutar y la secuencia de ejecución. Ok, por ejemplo, veamos este diagrama de funciones secuencial. ¿Qué nos tiene? Nos dice primero que nada que estamos en un punto 1, vamos a llamarle ahorita etapa 1 o paso 1. Si se activa la transición, entonces paso a la etapa 2. Si se activa esta otra transición, paso a la etapa, bueno, aquí otra vez le pusieron 2. Aquí nomás es un ejemplo que tomé de internet. Si activamos otra transición, nos regresa al paso 1, aquí debe haber sido paso 3. Si aquí se activa la transición, nos regresa al lugar 1. Si se dan cuenta, esto solo es el flujo de la secuencia. Sin embargo, no he mencionado nada de este punto, y es porque las dos partes se pueden diferenciar claramente. Una cosa es la secuencia de ejecución, que es justamente esta, y otra cosa son las acciones a ejecutar, que son las que se encuentran de este lado. Es decir, cuando estoy en el punto 1 no pasa nada, pero cuando estoy aquí se activa un motor. Cuando estoy en este paso se desactiva el motor. Y las transiciones me permiten avanzar. La parte memorizante generalmente va a ir en estos recuadros, mientras que la parte lógica o de comparación va a ir en las transiciones. Como por ejemplo aquí dice hay una compuerta AND, otra compuerta AND, una simple identidad, si está o no está activo algo. Y cualquiera de estas son condiciones, las transiciones son condiciones. Lo que quiero que veamos hasta ahorita es que existen dos partes: la parte del flujo, la parte de la secuencia de ejecución, y la parte de las acciones a ejecutar, que corresponde a esta parte de aquí. ¿Ok? Hablando de esto mismo, dice la parte secuencial no describe las acciones a ejecutar. Nosotros, es más, cuando hagamos la programación en el PLC se van a dar cuenta que podemos hacer que programar esto sin programar esto, y posiblemente funcione nuestro circuito. Entonces, lo que sí podemos diferenciar son esas dos partes. Dice la secuencia no describe las acciones a ejecutar, únicamente describe lo que son las partes en las que atraviesa el proceso, más no describe qué son las acciones que se están ejecutando. Estas están contenidas, las acciones están contenidas en la parte de la acción de diagrama de funciones secuencial, que para el ejemplo en cuestión consta de bloques en el lado derecho de las etapas. Es decir, estos cuadros, vamos a llamarles etapas, vienen enumerados, y solamente de este lado estos otros recuadros, rectángulos un poco más alargados, van a corresponder a las acciones. Entonces, estos son los estados por los que atraviesa el sistema, también llamados etapas: la etapa 0, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Y es lo que les decía, solamente puede estar activa una a la vez, en la 0 o la 1. No puede haber más de una etapa activa. Si está activa la etapa 0 y la etapa 1, tengo un conflicto en mi programa, o estoy programando mal las cosas. Pero es una regla que no puede haber más de una etapa activa. Ahora, las acciones asociadas son las que es lo que la ejecución que se hace durante el tiempo que está activo una etapa. Es decir, por ejemplo, en 1 se va a activar la detección de material de color, en 2 se va a activar la elevación de un cilindro, perdón, elevación de cilindro elevador. En 3 se va a definir el grosor con t igual a 1 segundo. En 4 se va a hacer el avance del cilindro. En 5 se va a hacer retroceso del cilindro expulsor. En 6 descenso del cilindro elevador. Si se dan cuenta, tienen algunos identificadores que dicen S, N, N, L, S, N.
Bueno, cuando ahorita más adelante vamos a ver qué significan estas letras, pero todas ellas cambian el comportamiento de la acción, es decir, cada una de ellas nos dice qué tipo de acción tenemos en cada recuadro. Eh, en términos generales, estas son las acciones asociadas y esta es la secuencia. Veníamos ahorita que existen dos partes, que es las acciones a ejecutar. Las acciones a ejecutar son todas estas, mientras que la secuencia de ejecución es todo el flujo del proceso. Entonces, las acciones dependen del estado en el que estemos y los estados van a avanzar o van a ir cambiando de acuerdo a las transiciones. Por ejemplo, si aquí llega una pieza en zona de elevación, va a cambiar de 0 a 1 el sistema y cuando esté en 1 se va a activar la acción detección de material y color durante 5 segundos. Cuando se cumple ese tiempo, entonces podemos avanzar a la siguiente etapa que es 2. En 2 se va a activar la elevación del cilindro elevador. Y vamos a estar en esta etapa hasta que se valide esta nueva transición. Si se valida esta nueva transición que es cilindro elevador arriba, entonces avanzamos. Y así lo podemos ir haciendo hasta que el proceso se reinicie. El dibujo o el gráfico, si se dan cuenta, está pensado para ser de forma cíclica, para ser redundante, porque ¿quién quiere un proceso que no se pueda repetir? La idea de un proceso secuencial es que tenga repetitividad o que se pueda hacer repeticiones de varios tipos. Cuando se ven análisis de autómatas, hay estados conocidos como estados de bloqueo, que son estados no deseados, porque nadie quiere que un sistema se quede bloqueado. Siempre queremos que se repita. Cualquier dispositivo electrónico, piénselo, que funciona como un autómata, busca siempre regresar a su punto de origen, hacer lo que es repetir un proceso varias veces. Y esto lo pueden ver en cualquier dispositivo electrónico. Ok, el diagrama de funciones secuencial y el graph set. El graph set es un acrónimo de una frase en lo que sería, es francés, y corresponde hace referencia, o su nombre significa grafo funcional de control etapa transición. Este es el primer acercamiento teórico que se tuvo para poder establecer una forma de visualizar, de organizar el control secuencial y utilizarlo en dispositivos como PLCs. Sin embargo, actualmente se conoce, o su nombre formal es diagrama de funciones secuencial. El diagrama de funciones secuencial primeramente se basa en el GraphSet, porque el GraphSet fue una aproximación teórica, pero el diagrama de funciones secuencial es el nombre formal que se le dio en la norma IS 11313. Es decir, cuando se crea con este nombre, pero después se le da el nombre formal de diagrama de funciones secuencial. Y el GraphSet a su vez viene a partir de las redes, tiene sus bases en la red de Petri. Es decir, a partir de la red de Petri se hizo una aproximación de llevar la red de Petri como tal, es un contexto teórico, una herramienta teórica para el análisis de autómatas. Se hace una aproximación para poder trasladar esta red de Petri a algo físico o poder implementar esta red de Petri y que no solo sean un elemento de análisis físico, teórico, sino poder llevarlo a un campo o trasladarlo a una parte de implementación física. El primer acercamiento es el GraphSet, que nos hace ese enlace entre la parte teórica y la parte física para la implementación de este tipo de análisis. Y el GraphSet a su vez posteriormente fue refinado para ser considerado como el diagrama de funciones secuencial. Y ya que estamos aquí, eh, ¿qué sería para nosotros? Hay una norma muy importante que es buena considerar, que es la 6.11.31. Aquí nada más viene como 11.31.3, pero la 6.11.31 es el conjunto de normas e informes técnicos publicados por la Coalición de Electrotecnia Internacional con el objetivo de estandarizar los autómatas programables. No no, si se han dado cuenta, si ustedes buscan en internet cualquier curso de PLCs, generalmente tiene una estructura muy parecida como lo estamos viendo nosotros. Esto es porque en esta norma se establecen las generalidades de programación. ¿Por qué? Porque obviamente vivimos en un mundo globalizado. Es decir, cada país no solamente tiene sus propios lenguajes de programación de PLCs, no. O sea, si ustedes aprenden escaleras, seguramente lo van a entender aquí, lo van a entender en Italia o en cualquier otro país. Porque lo que busca esta normatividad es establecer reglas estandarizadas para que toda la gente pueda trabajar, es decir, para los ingenieros que
trabajan en México puedan entender cómo trabajan en Estados Unidos, pueden entender cómo trabajan en Canadá, que tengan un lenguaje similar y pueda ser fácilmente entendible, de tal manera que si nosotros vamos a otro país y hacemos un diagrama, el ingeniero que se quede ahí sea capaz de entender lo que estamos escribiendo. Esa es la idea de generar un estándar. Para PLCs, el estándar que nos basamos siempre es el IEC 61301, que se dispone de 8 elementos o 8 documentos. Informaciones generales, los más importantes son los lenguajes de programación, que es parte de lo que hemos visto. Y programación, bueno, ¿qué más? Tenemos también comunicaciones, que es una parte importante para nosotros. Y parte 8 que son las directrices para la implementación de lenguajes de programación. Entonces aquí es como el estándar para poder tener todos a nivel técnico una misma forma de entendernos, ¿no? Regresando ahora sí al tema que estábamos viendo, vamos a abarcar más ahora. Pasamos del control secuencial a cerrarnos directamente a lo que es diagrama de funciones secuencial. Su clara estructura de distribución proporciona una forma de representación del programa especialmente clara para sistemas de control y consta principalmente de 3 partes: etapas, transiciones y acciones asociadas. Contiene otras informaciones importantes concernentes al programa, como el tipo de continuación del programa, y qué significa esto. En cuanto a la ejecución y a la continuación del programa, la ejecución nos va a decir cómo es que el proceso se desarrolla, mientras que la continuación del programa es cómo es que el proceso va avanzando parte por parte y si el proceso puede detenerse en algún punto o si depende de otros programas. Son partes que nos permiten entender, nos ayudan a entender el GraphSet. Bueno, aquí tenemos un sistema automatizado clásico. Piensen que este es su PLC. ¿Qué podemos tener? Entradas lógicas, vamos a tener entradas analógicas. Entradas analógicas no las hemos visto todavía. Posiblemente sea un tema que vamos a ver después. Vamos a hacer un paréntesis para ver este tema. Yo esperaba que lo viéramos ya regresando a clases, pero esto va a ser prácticamente imposible, así que vamos a tener que verlo de esta forma en línea. Tenemos entradas analógicas y entradas lógicas. Entradas lógicas son las entradas digitales, unos y ceros. Analógicas son variaciones de valores, generalmente variaciones de voltaje o de intensidad. En voltaje puede ser de 0 a 10 volts, el clásico valor de variación. Una señal que va variando siempre entre estos valores, no es fija. Y solamente se le mete un comparador, es decir, si A es mayor a 3, entonces eso entra a nuestro bloque de programación. Esto es lo que nosotros programamos en el PLC. Obviamente aquí solamente es el dibujito del GraphSet, pero hay una forma de pasar esto al lenguaje de programación que vamos a ver en la siguiente sesión. Pero la idea de ahorita es que entendamos cómo se divide el proceso. Puede haber subcontroles como un control PID para el control de temperatura, por ejemplo, de un proceso. Puede ser un ejemplo. Pero generalmente tenemos entradas lógicas, las entradas analógicas, salidas lógicas que son las salidas digitales y las salidas analógicas por si existen. Vamos a ver qué nos dice este parte secuencial. Dice que estamos en el estado inicial. Tenemos la activación de una transición llamado A. Cuando se activa A pasamos a 1. En 1 se activa X y se activa Y. Pero Y depende de la activación de D. Es decir, para que Y pueda activarse no solo necesita que se encuentre en la etapa 1, sino que se reciba la habilitación en D. Bueno, y vamos a quedarnos ahí hasta que se cumpla la siguiente condición de avance, que es B. Pero dice que B va a ir multiplicado, es decir, en configuración AND, con A mayor a 3. Es decir, para que yo pueda pasar de 1 a 2, tiene que cumplirse que entre la señal B y que A, la señal analógica A, sea mayor a 3. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces avanzo a la siguiente parte del, del diagrama. La etapa 2 se activa Z, la salida Z, se pone en 1. B se establece con un valor igual a 5. B es una salida analógica, se le da un valor a 5 de B analógico. Hasta que, y nos vamos a quedar en 2 hasta que se cumple la señal C. Cuando se recibe la señal C, entonces el sistema regresa a su estado inicial. ¿Ok? Bueno, este es más o menos así como estamos en el PLC. El PLC tiene sus entradas físicas analógicas, digitales, y sus entradas analógicas físicas, y también sus entradas, sus salidas digitales y sus salidas analógicas. Internamente piensen que esto es el main, mientras que este es alguna, alguna función especial del PLC como para control PID, ¿no?
¿Cuáles son las partes del diagrama de funciones secuencial? El diagrama de funciones secuencial se compone de tres partes principalmente, que son la etapa, que son estos recuadros, vamos a decir un tanto cuadrangulares, o que realmente pueden ser rectángulos, pero bueno, tienen una forma parecida más a un cuadrado, y están enumerados con números, 0, 1, 2, 3. No necesariamente tienen que ir en ese orden. Puede ser, pueden cambiarse, puede ser que el 1 sea el estado inicial, que el 1 esté acá arriba. Puede ser que después de 1 siga 5. No tienen que ir en orden. Lo que sí tenemos que respetar es que cada etapa es única. No pueden haber dos etapas etiquetadas con el mismo número. No puede haber 2, 2, no puede haber 2, 3. Por ejemplo, en el primer ejemplo había un error ahí, que por ejemplo aquí etiquetaron step 2 y step 2. Aquí, si esto lo queremos pasar a programación, vamos a encontrar un conflicto a la hora de programar. No pueden haber dos etiquetas para la misma etapa. Aquí tendría que haber ser necesariamente step 3, ¿no? ¿Qué más tenemos? Algunos simuladores de GraphSet a veces le añaden el punto, vamos a llamarle token, para identificar qué etapa se encuentra activa. Por ejemplo, aquí este token indica que la etapa 2 en esta captura es la que se encuentra activa, que está relacionada a dos acciones, es decir, cuando yo estoy en la etapa 2 se activa atornillar y encender luz. Esto es lo que vamos a conocer como acciones, o propiamente como acciones asociadas. Y las transiciones son las que nos van a permitir a nosotros ir avanzando de etapa en etapa. Por ejemplo, para pasar de 0 a 1 tienen que cumplirse dos cosas. Primero que nada, que yo me encuentre en la etapa 0, es decir, tiene que existir una etapa previa. Y dos, tiene que habilitarse la transición. Cuando esas dos condiciones se cumplen, entonces avanzo a la etapa número 1. Aquí, por ejemplo, para pasar de 1 a 2, tiene que cumplirse que tengo que esperar hasta que el cilindro esté expandido. Y aquí para avanzar de 2 a 3 tengo que esperar 2 segundos. Todas estas son las transiciones y son las condiciones de habilitación o de paso de una etapa a otra etapa. Primero vamos a hablar acerca de las etapas. Un diagrama de funciones secuencial se estructura por medio de etapas. Es un elemento esencial en el GraphSet. Y estos están representados por bloques y se identifican con el correspondiente número de la etapa. Las salidas o las acciones solamente pueden ser activadas o desactivadas por las etapas. Todas las etapas deben tener nombres diferentes. Y el usuario o el que está leyendo el GraphSet, si ustedes me entregan sus GraphSet de su tarea, yo podré entender dos cosas: el estado actual de una etapa, la que está, si está activa o está inactiva, y el tiempo que pudo haber estado esta etapa activa. Es decir, aquí el tiempo puede ser mucho, puede ser poco, dependiendo del tipo de transición. Por ejemplo, regresemos aquí. Si se dan cuenta, ¿cuánto tiempo duramos en 2? No lo sabemos. Aquí dice que 2 segundos, pero no sabemos cuándo se activa el temporizador. Por ejemplo, suponiendo que el temporizador se activa desde que se habilita la etapa 2, entonces los 2 segundos empiezan a correr desde ese momento, y después de que se cumplan 2 segundos podemos avanzar a 3. Eso quiere decir que 2 duró 2 segundos. Pero si nos regresamos a 1, ¿cuánto puede durar 1 activo? Pues puede ser poco, puede ser mucho. Depende de qué tan rápido llegue el cilindro hasta el sensor que detecta cuando está expandido, cuando está en su posición más hacia afuera. Cuando ha llegado al límite a la salida, cuando ha llegado a su límite extremo, ¿cuánto tiempo tarda en llegar? Va a depender de varios factores, como lo puede ser el tamaño del cilindro, puede ser también la presión que se inyecte dentro del cilindro. No lo sabemos, eso puede ser una variación de tiempo. Entonces, este uno puede durar poco, puede durar mucho tiempo. Entonces, puede haber casos en los que sepamos cuánto puede durar una etapa activa, pero puede haber procesos donde no sepamos cuánto puede durar activa. Lo que sí se puede hacer es ahora sí que tomar el tiempo, cuánto dura uno activa. Y eso es lo que dice aquí. Podemos tomar datos de una etapa como el estado actual, si está activo o no está activo, y el tiempo de cuánto tiempo ha estado activa esta etapa, ¿no? Continuando. Un caso especial dentro de la etapa es la denominada etapa inicial. Esta etapa se dibuja gráficamente con una doble línea. Cada red en un diagrama de funciones secuencial tiene una sola etapa inicial. Una etapa sin acciones se denomina etapa en espera. Es decir, por ejemplo, el estado inicial no siempre no tiene acciones. Va a haber estados iniciales que tengan alguna acción, alguna acción
para que se active en el estado inicial cuando el sistema arranca. No lo sabemos aquí. Lo que sí sabemos es que este es el estado inicial con doble recuadro, y lo que nos dice aquí que es un estado de espera porque no ha pasado nada, no hay ninguna acción asociada hacia esta etapa. Todas están enumeradas, y como les decía, algunos simuladores le ponen un punto para indicar qué etapa se encuentra activa, ¿no? Luego tenemos las transiciones, y las transiciones para nosotros van a ser lo que corresponde a las condiciones de habilitación. Eh, Dice aquí: una transición o condición de habilitación de una etapa contiene las condiciones lógicas. Es importante mencionar que son condiciones lógicas. ¿Qué significa que sean condiciones lógicas? Que puede ser una OR, puede ser una AND, puede ser una negación, puede ser una simple asignación, puede ser todo lo que corresponda a la parte de compuertas lógicas. Ahí se puede programar en la transición. Dice: de acuerdo con un programa desde una etapa a la siguiente. La transición está representada por una línea horizontal. Se cruza el enlace vertical que cruza el enlace vertical entre las etapas. Las transiciones también son conocidas como receptividades. Por ejemplo, aquí tenemos de la etapa 5 a la etapa 6 está una transición que es D. Aquí no nos dice que es D, solamente sabemos que está D. La condición D, si se cumple la condición D, entonces pasamos de la etapa 5 a la etapa 6. Dice: si hay un tipo de condiciones especiales que es la siempre cierta y la siempre negada. Si la condición es siempre cierta, se avanza de una etapa a otra etapa inmediatamente. Si la condición es negada, se queda atorado el proceso en esa etapa. Posiblemente para alguna condición de seguridad se quiere que el proceso se atore. Es decir, idealmente un proceso debe continuar siempre y regresar al inicio, pero va a haber casos en los que por seguridad posiblemente se quiera bloquear el funcionamiento del sistema, ¿no? Aquí algunos ejemplos de sintaxis establecidas para las receptividades. Una forma descriptiva completa, en lugar de lo que aquí ponemos es la descripción. ¿Qué es lo que me pregunto? Está la válvula abierta. Si está abierta, pues avanzas de 2 al que sigue. Aquí, en lugar de poner válvula abierta, le pongo una etiqueta de S1. Si S1 está habilitado, entonces avanzo. Aquí también puedo poner algunas condicionales adicionales, es decir, para que se valide esta transición tiene que cumplirse que S1 esté activo y X1 esté activo y S3 esté negado. Esas tres condiciones van a permitir que se habilite se habilite la transición para que yo pueda pasar de 2 pues a la siguiente etapa. Aquí es una etapa siempre activa. Desde el momento en el que yo llego a 2, inmediatamente paso a la siguiente etapa, que no sé cuál pueda ser. Y aquí tenemos un S1. Si se dan cuenta, esta flechita significa detección de flanco. Lo único que tomo de S1 va a ser la detección de flanco, que para ese punto ustedes ya saben que es la detección de flanco, es decir, el cambio de 0 a 1 de una señal. Solamente estoy tomando ese valor. Si ese valor es lo que necesito, entonces esa va a ser mi condición. La detección de flanco de S1, cuando S1 pasa de 0 a 1, esa es la señal que estoy tomando en la transición. Me va a permitir avanzar de 2 a la etapa siguiente. Por ejemplo, vamos a tener este ejemplo que tomé de ahí una página web que pueden revisar ustedes con mayor calma. Dice: el movimiento de ida y vuelta de un husillo se realiza mediante un motor. Para controlar el fin del recorrido del mismo disponemos de dos finales de carrera en los extremos de un pulsador de marcha. Es un ejemplo clásico, nos dan el problema y nos dicen la secuencia que se requiere programar. Dice: al accionar S1 estando al final de carrera FI activado. Esa es la primera condición. Dice: al accionar S1, que es el pulsador, y que estando el final de carrera FI activado. Este FI es el de aquí. Si este está activado y este está activado, entonces dice: se pone en marcha el motor hacia la derecha de KMD. Es decir, se activa nosotros mandamos una salida desde el controlador que activa a KMD, y este KMD hace que el motor se mueva hacia la derecha, haciendo que el husillo se mueva y se vaya moviendo este elemento a través de todo el husillo, ¿no? Hasta que llega a FD. Dice: cuando el husillo activa el final de carrera FD, se apaga el giro a la derecha y el motor permanece en la posición 7 segundos. Es decir, este avanza hasta aquí. Cuando llega aquí espera 7 segundos y después este tiempo regresa
después de este tiempo, dice, transcurrió este tiempo, se conecta el giro a la izquierda, es decir, se cambia el giro del motor y ahora el motor cambia y empieza a regresarse. Al llegar al lucillo FI, el motor se detiene hasta nueva orden de S1. Es un funcionamiento sencillo. Oprimimos S1, se empieza a mover, llega hasta FD, espera ahí 7 segundos y se regresa. Piénselo cómo lo resolverían sin control secuencial. Se los dejo ahí para que ustedes lo analicen, cómo lo resolverían sin control secuencial. Ahora sí vamos a avanzar. ¿Cómo lo resolvemos entonces con GraphSet? Primero que nada hay que identificar en el texto las partes que a nosotros nos interesan. Primero las condiciones que nos permiten pasar del estado estático o el inicial hacia un estado diferente. Entonces el primer estado que detectamos es cuando se pone en marcha el motor hacia la derecha. El primer estado o el estado inicial o el estado estático es cuando nada se mueve. Cuando el lucillo se encuentra en esa posición sin que nada se mueva. El siguiente estado se da cuando yo presiono S1 y confirmo que el lucillo se encuentra en FI. Cuando esas dos condiciones se validan, entonces el motor empieza a avanzar hacia la derecha hasta que llega al sensor FD. Una vez que llega el sensor FD, ahí se queda 7 segundos, y es lo que me dice aquí. Cuando el lucillo activa el final de carrera FD, me paso a otro nuevo estado de este sistema. Ese nuevo estado significa que el lucillo se queda aquí parado en estático durante 7 segundos. Cuando acaban esos 7 segundos, cambia nuevamente de estado, dice transcurrió ese tiempo, ahora se conecta el giro hacia la izquierda, es decir, empieza a regresar, empieza a moverse en el sentido contrario, y eso para mí representa otro estado. ¿Cuánto tiempo quedo en ese estado? No lo sé. Solo sé que hay una transición que me va a permitir cambiar de ese estado en el que se está moviendo el lucillo hacia la izquierda hacia el estado estático, y es cuando el lucillo ha llegado a FI. El motor se detiene hasta nueva orden de S1. Es decir, me permite regresar al estado inicial. ¿Cómo quedaría entonces el GraphSet? Bueno, el GraphSet quedaría algo más o menos como esto. Tenemos el estado inicial marcado con un doble recuadro. Y dice, en la etapa inicial ninguna acción definida, no tenemos, bueno, aquí nada más nos dice que es el inicio, pero no nos da ninguna acción definida. Dice se habilita, E1 se habilita cuando previamente se está en la etapa 0 o en la etapa 4, y eso se puede ver aquí. ¿Cuándo se habilita E1? Bueno, se habilita cuando se cumple esta transición, pero si siempre y cuando yo me encuentre en la etapa previa que es 0, E0 o E4. En cualquiera de esas dos etapas previas, si se cumple S1 y FI, entonces puedo activar eh, la marcha de KMD. Esa es la cuestión. Entonces, para que esta condición, cuando dice si se habilita cuando previamente se está en la etapa E0 o en la etapa E4, si se activa S1 y se activa FI. Es decir, cuando se recibe FI y se activa S1 y me encuentro en la etapa 0 o en la etapa 4, entonces cambio de la etapa 0 o la etapa 4 a la etapa 1. Dice, la etapa 1 se habilita cuando previamente, que es justamente lo que necesitamos, se habilita E1 cuando estoy previamente en E0 o en E4. En esta etapa se activa el movimiento a la derecha del motor, la marcha KMD. En la etapa 2 dice que se activa cuando previamente se está en la etapa 1 y se activa FD. En esta etapa se desactiva KMD y se inicializa un temporizador. Es decir, en la etapa 2, ¿cómo llego a la etapa 2? Bueno, llego a la etapa 2 si previamente estaba en la etapa 1 y se activó FD. Si estoy en E1 y se activa FD, entonces paso a la etapa 2. En la etapa 2, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a parar al motor, la marcha del motor a la derecha, es decir, paro el motor e inicio el temporizador. El temporizador empieza a correr 7 segundos. Después de que se cumplen esos 7 segundos, entonces, como estoy en la etapa 2 y se cumplieron los 7 segundos, ahora estoy en la etapa 3, que es justamente la descripción que aquí viene. La etapa 3 se activa cuando previamente se está en la etapa 2 y se cumple el tiempo de 7 segundos. En esta etapa se activa el movimiento hacia la izquierda. ¿Cuánto tiempo se va a mantener el movimiento hacia la izquierda? No sabemos, solamente dice que se activa hasta que, estoy en la etapa 3, hasta que FI se activa, es decir, cuando en el regreso al mover el motor hacia la izquierda, cuando este se mueve hacia la izquierda y llega hasta FI, entonces al activar FI se desactiva KMI y me encuentro ahora en la etapa 4. En la etapa 4 es una etapa donde solamente paro KMI y me espero hasta que se vuelva a pedir otra vez FI nuevamente. Hasta que se pueda activar S1 nuevamente. Entonces es el flujo del proceso a través de transiciones y etapas.
Pero nos falta ver un elemento, solamente hemos visto transiciones y etapas, nos falta ver las acciones asociadas. Las acciones asociadas corresponden a estos bloques que tenemos a la derecha y que es importante revisar todos los tipos de acciones asociadas que podemos tener. Dice, cada etapa contiene acciones, la verdadera parte de ejecución del control, donde se identifica la acción que va a realizar la etapa. Por ejemplo, conectar un contactor, desconectar una bobina, etc. Una acción asociada siempre viene como un rectángulo más alargado a la derecha y nos va a indicar quién se va a activar. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que se activa en set una salida Q, la salida Q número 12. Esta es la sintaxis de escritura de un programador. Esta información la he tomado de un documento de Festo para la programación de sus PLCs, pero que también nos es útil para nosotros. En nuestro caso podría ser Q0, Q 0.5, por ejemplo, en lugar de QX12. Pero la idea ahí es que una salida se activa cuando me encuentro en esta etapa que aquí no está etiquetada, ¿no? Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Por ejemplo, aquí me está diciendo que en la etapa 1, la tarea 1 y la tarea 2 están activas. Aquí también me está diciendo lo mismo, y aquí también lo mismo. Son diversas formas de sintaxis para escribir lo mismo, ¿no? Estas tres son válidas para definir acciones asociadas en una etapa. El tipo de ejecución de estas acciones asociadas se definen por el calificador de acción asociado, es decir, puede haber diferentes tipos. Yo les decía que este es de tipo set. Ahorita vamos a ver que es justamente esta. Entonces dice, tenemos varios tipos: la no memorizante, la activación memorizante, el reset, desactivación memorizante. Estos van en conjunto por lo regular. El pulso único, limitado en el tiempo, retardado en el tiempo memorizante, memorizante y retardado en el tiempo, memorizante y limitado en el tiempo, y no memorizante condicional. Vamos a empezar con el no memorizante. El no memorizante lo que me dice es que mientras la etapa esté activa, la salida va a estar activa. Generalmente se representa con una N, en algunos casos se omite la N y no se pone nada, pero se entiende que es una acción de tipo no memorizante. Al significar no memorizante significa que mientras la etapa esté activa, la salida va a estar activa. Si la etapa se desactiva, la salida también se desactiva. ¿Se dan cuenta? El cronograma de activación nos va diciendo que si la etapa está activa, la salida también está activa, y si no está activa, tampoco está activa la salida. Por eso se llama no memorizante. La no memorizante condicional es un tipo de etapa un tanto especial. Dice que en este caso la acción se ejecuta si la etapa está activa y si se cumple una condición. Por ejemplo, estas son dos formas de hacerlo. Estoy en la etapa 2, se activa la tarea 1 siempre y cuando esté validada una condición, la condición que sea. Que significa ejecutar la tarea si se cumple la condición establecida. Su forma de representación por lo regular viene siendo de esta forma. Es no memorizante condicional. Y ¿quién está condicionada a la señal que se llama SA negada, ¿no? Este es el ejemplo. Y aquí me dice que Q10.0 va a estar activo siempre y cuando esta señal esté negada, SA negado, ¿no? Pero el identificador, el calificador de acción es NC, que es no memorizante pero condicional. Entonces con esto yo puedo hacer que una acción esté activa, pero no siempre. Lo puedo condicionar dependiendo de lo que yo necesite, ¿no? Luego tenemos la acción de calificador de tipo de acción de set, el activar o el memorizante. ¿Cómo funciona el memorizante? Es algo muy sencillo. Si la etapa está activa, se activa también la salida o lo que yo tenga activo, lo que yo aquí he declarado como acción. Pero si yo salgo de la etapa, la salida no se desactiva, la salida se mantiene porque quedó memorizada. ¿Cuánto tiempo va a quedar memorizada? Bueno, va a depender del reset. Supongamos que entramos a una etapa, en esta etapa se activa el bloque reset QX12. Cuando yo entro en la etapa se desactiva la señal previamente que estaba seteada. Estas dos van en conjunto. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando quiero mantener una acción más allá de una etapa. Es decir, con esta etapa activé esta salida, pero una vez que salgo de esta etapa quiero mantener la acción activa, y la voy a mantener activa hasta que se active otra etapa que no sé cuál sea, que va a desactivar la salida, ¿no? Tenemos también las de pulsador único, el pulso único. Entonces, ¿qué es lo que me dice este tipo de acción? Que es un tipo de acción que se ejecuta un pequeño instante, solo en el flanqueamiento de la acción de la etapa. Cuando la etapa se activa, se dispara el pequeño pulso
y después se pierde, ¿no? Solamente se activa un pequeño instante la señal y esa es su cualidad principal. Cada vez que la etapa se activa, se dispara un pulso. Aquí también se vuelve a activar, se dispara un pulso, pero solamente en esa condición. Fuera de eso no puede ocurrir otra cosa. La limitada en el tiempo es aquella que se activa. Cuando se activa la etapa, empieza a correr, pero después de un cierto tiempo se desactiva. Se desactiva esa acción que tiene en este caso que es QX12. QX12 está activo cuando se activa la etapa, pero solamente durante el tiempo que yo le puse, que en este caso son 10 segundos. Durante esos 10 segundos se activa, pero después de esos 10 segundos se desactiva la señal. Ahora, si se vuelve a activar la etapa, pero en un tiempo menor, lo que dure la etapa activa también va a durar la salida. Es decir, en otras palabras, si la etapa activa dura más de esos 10 segundos, la señal se va a apagar siempre después de 10 segundos, la señal de salida QX12. Si la señal dura menos que los 10 segundos, pues la señal también va a durar lo mismo que lo que duró la etapa activa. Es lo que me está diciendo. Luego tenemos la retardada en el tiempo. Se llama retardada en el tiempo porque es el tiempo que yo necesito que transcurra desde la activación de la etapa para que se active la salida QX2. Es decir, aquí la etapa se activa y empieza a correr un tiempo de 10 segundos. Cuando se han completado esos 10 segundos, entonces se activa la señal de salida QX12. Después de que se ha completado esos 10 segundos y se ha activado la salida QX12, después de que se ha cumplido y se ha activado QX12, si se desactiva la etapa, también se va a desactivar la señal QX12. Si la duración de la etapa activa es menor a los 10 segundos, la señal QX12 nunca se va a activar. Es como un retardo en el tiempo, si se pueden dar cuenta. Entonces es una acción asociada retardada en el tiempo. Lo que también podemos hacer es una retardada en el tiempo, pero de tipo memorizante. ¿Cómo funciona esta? Bueno, le ponemos otra vez 10 segundos. Su identificador es DS. Y decimos, bueno, se activa la etapa. Cuando se activa la etapa, empieza a correr los 10 segundos. Una vez que se han completado los 10 segundos, se activa, recuerden que es retardada, se activa QX12 y queda habilitada siempre, y se queda habilitada ya, aunque la etapa deje de se desactive, la señal se va a mantener en high, o se va a mantener activa, porque está memorizada, se queda activa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se le oprime un reset, hasta que se desactive en otra etapa. Esto va relacionado con los bloques de set y reset. Hasta cuando se resetea en otra etapa esta salida, entonces se desactiva y vuelve a cero. Nuevamente, ahora, si la etapa dura menos de 10 segundos, nunca se activa la señal QX12. Si la etapa dura menos de 10 segundos, nunca se va a activar QX12. Pero si logra durar esos 10 segundos o más, la etapa se va a activar y va a quedar ahí, la salida se va a activar aunque nos salgamos de la etapa. Aunque la etapa se desactive, la señal queda seteada hasta que se resetee en alguna otra etapa del GraphSet, ¿no? Tenemos otra que es memorizante y retardada en el tiempo. Entonces, esta memorizante y retardada en el tiempo, vamos a ver cómo funciona. Tenemos otra vez 10 segundos, la salida QX12. Entonces dice, cuando se activa la etapa, esta es la etapa, cuando esta etapa se activa y dura menos de 10 segundos, se dan cuenta, es menos de 10 segundos, aparentemente QX12 no se activa, pero al final sí se termina activando. ¿Qué significa esto? Que no importa que la etapa activa no dure los 10 segundos. Desde el momento en el que la etapa se activó, empieza a correr los 10 segundos y a la fuerza, aunque la etapa dure menos de 10 segundos, los 10 segundos siguen corriendo hasta cuando se completan los 10 segundos, entonces se habilita QX12 y se queda activo siempre hasta que alguien active. Es decir, que lo único QX12 utiliza la etapa activa para empezar a hacer correr, para que cuando se active la etapa activa empiece a correr su temporizador y después de 10 segundos siempre se va a activar. La única forma de desactivarla va a ser con el reset, con un reset para esa salida. ¿Okay? Por ejemplo, aquí dura los 10 segundos y también se activa QX12. Memorizante limitada en el tiempo. La acción es ejecutada continuamente por un periodo específico. Es decir, tenemos la etapa, cuando la etapa se activa,
directamente se activa QX12 y solamente dura el tiempo que tiene programado, que son los 10 segundos. Después de ese tiempo la señal cae en bajo. Y esto se repite cualquier cantidad de veces. Lo único para lo que QX12 utiliza la etapa activa, en esta etapa, cada vez que se activa esta etapa, permite que empiece a correr el tiempo de la activación del QX12. QX12 siempre va a durar 10 segundos. Esa es su regla. Siempre va a durar 10 segundos. No importando si la etapa está activa o no está activa, va a durar 10 segundos. Lo único que necesita QX12 para que empiece a correr ese tiempo es que se active la etapa 1. Por ejemplo, aquí se activa y empieza a correr sus 10 segundos. Aquí coincide que la etapa dura más tiempo que QX12 activo, que los 10 segundos. Pero aquí no, aquí se activa otra vez la etapa, se activa también la salida, pero aquí la salida dura más que la duración de la etapa, porque la etapa una vez que se desactiva, la salida sí se mantiene durante ese tiempo, siempre 10 segundos. Es decir, siempre garantizamos que la salida QX12 va a durar 10 segundos. También tenemos algo que se llama acciones asociadas, variables de realimentación. Las variables de realimentación son variables que se utilizan para el flujo, que están en las acciones asociadas, pero que influyen en el flujo del graph set. Por ejemplo, aquí dice, se pone en set el cilindro 1 y la variable que se llama post1. Si post1 está activo, entonces pasamos de 2 a 3. Es decir, para que este se pueda activar depende directamente de las acciones que aquí tenemos programadas. En este caso, para que yo pueda avanzar de 2 a 3 se tiene que cumplir post1, pero post1 se activa siempre a través de esta acción. Es decir, con esta variable yo hago el intercambio. Y aquí otra vez pongo en set un cilindro, otro cilindro lo pongo en set, un cilindro vacío, y activo una variable que se llama back on. Si back on se activa, entonces puedo avanzar a la siguiente etapa. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que las acciones asociadas con variables de realimentación se llaman variables de realimentación porque se utilizan posteriormente en el flujo del proceso. POS1 es una acción asociada, pero también se utiliza como una señal de realimentación. Esto es muy común para temporizadores y contadores, es decir, declaramos un temporizador y el mismo tiempo del temporizador tiene un efecto en el flujo del proceso. En un contador pasa lo mismo. Puede ser que aquí yo active un contador y ese mismo contador tenga un efecto en el flujo del graph-set. Partes de un FC, las estructuras secuenciales. Una secuencia de transiciones y etapas se denomina cadena de etapas, secuencia o también recorrido. El recorrido lógico a través de esta representación es siempre de arriba hacia abajo. Vamos a llamar lo que son, vamos a llamar recorrido todo el camino que recorre un graph. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como recorrido o secuencia del proceso. Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo, dice un transportador de rodillos supervisados por un sensor de proximidad B1 para comprobar si hay un paquete presente. Si este es el caso, el paquete es empujado por el cilindro 1 y a continuación es transferido por otro por medio del cilindro 2. El cilindro 1 debe retroceder primero, seguido del cilindro 2. Los cilindros avanzan y retroceden por medio de electroválvulas, bobinas B1, Y1 y Y2. Ambos tienen muelle de recuperación. Las posiciones del cilindro se supervisan por medio de los interruptores de proximidad B2 y B5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega una caja, acá hay un sensor B. Cuando se llega a esa caja, el primer cilindro sale, luego el segundo cilindro sale y empuja a través de la banda de rodillos a la caja. Luego regresa primero el cilindro 1, luego el cilindro 2 y el proceso se repite cantidad de veces. ¿Cómo podemos plantearlo desde el punto de vista graph-set? Veamos lo siguiente, tenemos un estado inicial, el sensor de la caja y pedimos que el cilindro número 2 esté retraído. Cuando se cumplen estas dos, cuando llega una caja, se activa el sensor de caja. Al activarse el sensor de caja, pasamos a la etapa 1. En la etapa 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer que el cilindro se quede en set, una acción de tipo memorizante, de tipo set. Entonces hacemos que el cilindro quede extendido. Como es un cilindro, que dice aquí, que tiene muelle de recuperación, significa que si yo no le quito, si yo quito la señal, o si yo le pongo una señal de tipo no memorizante, en el momento en el que yo pase a la etapa 2 se va a perder la activación del cilindro 1 y por lo tanto se va a caer el cilindro va a regresar a su posición por efecto de ese muelle de recuperación que tiene. Para que eso no ocurra, voy a dejar seteada la activación del cilindro. Entonces lo que hago es que cuando se activa la etapa 1, el cilindro queda extendido. Y lo mantengo extendido, aunque yo paso a la etapa número 2. Dice
hay un cilindro, hay un sensor que detecta que el cilindro C1 está afuera, entonces ahora se activa el segundo cilindro y también lo pongo en set. Así los dos cilindros quedan extendidos. En el momento en el que el cilindro 2 llega a su posición afuera, entonces paso a la siguiente etapa que me va a permitir a mí hacer resetear la activación del cilindro que había hecho aquí. Este set lo estoy desactivando con este reset. Al hacer este reset, el cilindro 1 regresa por acción de su muelle de recuperación. En el momento en el que detectamos que el C1 está adentro, entonces hacemos que el cilindro 2 también regrese a su posición adentro. Y con esto hacemos que el sistema regrese a su estado inicial, esperando caja y confirmando que el cilindro 2 está adentro, ¿no? Que aquí la condición ya la tenemos. Con esto podemos nosotros establecer el gráfico de funcionamiento de este ejemplo. Algunos errores de sintaxis. No podemos establecer dos transiciones seguidas, tampoco podemos establecer dos conexiones directas entre dos etapas. Un graph set globalmente cerrado quiere decir que siempre puede regresar al inicio o tiene un funcionamiento cíclico. Recuerden, el graph set está pensado para trabajar para procesos repetitivos. Las etapas activas a veces se les añade un punto para indicar cuándo están activas, ¿no? Eso ya les había mencionado, algunos simuladores lo incluyen. Las etapas numeradas, el número no implica orden. Esto significa que podemos estar en la etapa 25 y aquí puede ser la 30, pero no importa. Mientras no sean las mismas, recuerden que la única regla de numeración es que no puede haber más de dos etiquetas no puede haber más de una etiqueta para una etapa. Cada etapa tiene que tener su propia etiqueta. El número y el orden no interesa. Reglas de evolución del GraphSet. Para que el GraphSet pueda avanzar, existen algunas reglas. La primera regla es de inicio. El arranque del sistema supone la activación de todas las etapas iniciales y solamente estas. Esto significa que todas las etapas iniciales, porque posiblemente tengamos varios GraphSets en un sistema, todos los estados iniciales van a arrancar siempre al inicio de un sistema. La regla es que siempre tenemos que partir del estado inicial. Regla de evolución de una transición. Una transición flanqueable. Esto quiere decir una transición puede ser disparable, puede ser activable. Debe de ser inmediatamente franqueado, debe de ser inmediatamente disparado si se cumplen las condiciones. Esto significa que, por ejemplo, si yo estoy aquí y esto se cumple inmediatamente esto tiene que pasar a la etapa 1. No puede pasar, o lo que quiere decir aquí, en la regla de evolución de la transición, de que se cumpla que yo esté en la etapa 0 y se cumpla la condición de sensor caja y cilindro y no se avanza a la etapa 1, eso no puede pasar. Inmediatamente después de que se corrobora, si yo estoy en la etapa 0 y se corrobora que el franqueamiento o se corrobora que esto está habilitado, inmediatamente debo pasar a la etapa 1. ¿Okay? Regla de evolución de etapas activas. El franqueo de una transición supone la activación simultánea de todas las etapas inmediatamente posteriores y desactiva simultáneamente todas las etapas posteriores y desactiva simultáneamente simultánea de todas las etapas inmediatamente anteriores. Esto significa, si paso de aquí a aquí, significa que se activa todas las posteriores que estén aquí. Aquí en este caso solo está programada 1 y desactivo. Hacer esto significa, o esta regla, nos garantiza que solamente una etapa puede estar activa a la vez. Solo una etapa puede estar activa a la vez. ¿Por qué menciona varias? Porque hay procesos en los que puede haber más de una, pero son procesos muy especiales que son las secuencias paralelas. Pero eso es un caso especial que veremos, como ya les decía, en la siguiente sesión. Entonces, la regla hasta ahora de lo que hemos visto es solo una etapa puede estar activa a la vez. Regla de franqueamiento simultáneo. Todas las transiciones franqueables se franquearán inmediatamente y simultáneamente. ¿Okay? Esto es cuando tenemos más de una condición. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos aquí una derivación que no hemos llegado a ver todavía, si tuviéramos más de una condición, si todas son franqueables, todas se disparan al mismo tiempo. ¿Okay? Regla de prioridad de etapa activa. Si la evolución de un graph debido a las reglas anteriores implica la activación y desactivación simultánea de una etapa, esta deberá permanecer activa. Esta es una regla importante. Supongamos que tenemos esta etapa y supongamos que de repente, supongamos que se pone C1 acá afuera y C1 aquí afuera también, si alguien se confunde pone C1 y C1, dice la regla que nuestro programa debe permitir lo siguiente. Cuando estoy en 1 y se cumple C1, como inmediatamente se activa 2, pero al mismo tiempo se desactiva 2, debo de hacer
quien debe permanecer activo es la etapa 2. Eso ocurre cuando las dos transiciones están con la transición de 2 está inmediatamente habilitada. Supongamos que este está en 1, supongamos que este es una condición 1 y estoy aquí. Entonces cuando se cumple ese 1, lo lógico sería que yo pasara a 2, pero como esto está habilitado ya en 1, entonces pensaríamos que directamente debe saltar a 3. Lo que dice aquí, cuando se recibe una activación y uno implica una activación y desactivación simultánea, lo que debemos de programar o buscar es que siempre se quede el 2 activo, aunque su condición aquí hubiera estado habilitada. Estas reglas las marca la IE 60848. Otras consideraciones importantes: cuando el franqueo de una transición conlleva la activación simultánea de varias etapas, las secuencias a las que pertenece evolucionarán posteriormente de manera independiente. Cuando tenemos una secuencia, esto lo veremos cuando tengamos una secuencia de tipo alternativa, y tenemos dos caminos que se pueden activar, más que nada con secuencias paralelas. Cada línea evoluciona independientemente con una línea paralela. Dice, en el plano operativo, el tiempo que se tarda en franquear una transición se puede considerar tan corto como se quiera, pero nunca es cero. Es decir, el tiempo que tardamos en avanzar de la etapa 0 a la 1, no podemos decir que es un tiempo pequeño, siempre determinado por el procesador del PLC o por el tipo de hardware que tengamos, pero nunca podemos establecer que es cero. ¿Okay? Estructuras fundamentales del GraphSet. La estructura básica de agrupación de elementos etapa transición para construir GraphSet es su conexión en serie, también denominada secuencia. La secuencia es la cadena que hacemos de etapas y transiciones. Y las secuencias pueden combinarse entre sí. Tenemos 4 estructuras de secuencias que nos permiten generar las secuencias principales o las secuencias importantes. Estas estructuras fundamentales son la divergencia, la convergencia concurrente, la divergencia alternativa y la convergencia alternativa, los saltos condicionales y las repeticiones. Por ejemplo, aquí tenemos una divergencia. Esto es una configuración en paralelo. ¿Qué es lo que me dice? Estoy en 1, se activa C, entonces simultáneamente se activa la etapa 2 y se activa la etapa 3. Aquí me dice, aquí es la convergencia en Y. Vengo de dos procesos que estaban en paralelo. Cuando se cumplen los dos, cuando estoy en 2 y en 3 y se activa C, entonces paso a la etapa 1. Esto es la convergencia en Y. Se requiere de esta etapa y de esta otra etapa para que yo pueda habilitar C. Si estoy en 2 y se ocurre C, no pasa nada. Tengo que estar en 2 y en 3 para que cuando se ejecute C, entonces yo pase a 1. Aquí tenemos una divergencia no. Aquí es una alternativa. La secuencia dice lo siguiente: estamos en 1, si se activa C2, entonces me voy por este camino. Si se activa C3, entonces me voy por este camino. No pueden irse por los dos caminos al mismo tiempo. Es decir, si estoy en 1, solamente puede tomar el camino cuando se activa C2 o el camino cuando se activa C3. Si este se activa, se excluye este camino. Si este se activa, se excluye este camino. Y la convergencia no significa que puedo estar en la etapa 1 y en la etapa 2, y si cualquiera de las dos condiciones que se cumpla antes me va a permitir llegar a 3. A diferencia de estas que yo necesito activar esta y esta, aquí no. Aquí necesito que cualquiera de las dos condiciones que se cumplan me permitan llegar a la etapa 3. Es decir, si vengo por este camino, estoy en 2, espero que C2 se cumpla, entonces ese me va a llevar a 3. Si estoy aquí y se cumple C1, ese me va a llevar también a 3. Entonces son dos caminos distintos por los cuales puedo llegar a 3, pero nunca voy a poder llegar por los dos caminos al mismo tiempo. Siempre va a ser o llego por este camino o llego por este camino a 3. El salto condicional se utiliza cuando queremos saltar de una parte del proceso hacia otra a través de condiciones. Por ejemplo, este es el camino. Si ocurre C1, entonces me va a llevar por 2 y 3. Pero si de repente, antes de que ocurra C1, ocurrió C2, entonces C2 me va a permitir avanzar hasta la etapa número 4, suponiendo que sea la etapa 4 la que sigue. Y la repetición es cuando queremos regresar a una parte anterior de la secuencia. Estoy en 3, si ocurre C1 sigo avanzando, pero si ocurre C2, antes de que yo me dé cuenta, me regresa a la etapa número 2. A partir de estas estructuras de GraphSet se pueden generar las tres formas básicas de estructura secuencial, que son la secuencia lineal, la secuencia alternativa y la secuencia paralela y la secuencia de salto.
Estas las veremos a continuación. Secuencia lineal, la que hemos venido viendo hasta ahorita. Etapas, transición, etapa, transición, etapa. Secuencia alternativa cuando puede haber más de un camino. Por ejemplo, aquí estoy en 8, pero si ocurre esta condición, entonces me voy por este camino. O si ocurre esta condición, me voy por este otro camino. Por eso es alternativa. Y secuencia paralela, si estoy en esta etapa y ocurre una condición, se activan dos secuencias al mismo tiempo. Esta y esta otra de aquí. Pero ambas se cierran. Dense cuenta que si abrimos una secuencia paralela tenemos que cerrar. Cuando estoy en 5 y en 3 y se cumple J, entonces se cierra la secuencia paralela y regreso al flujo natural del graph set. La secuencia de saltos, estoy en 3, si ocurre esta transición, entonces avanzo a 4, pero si ocurre esta otra transición me va a llevar me va a regresar, mejor dicho, hacia la transición número 2. Graph set con secuencia lineal, este es un graph set lineal como el que hemos venido viendo, hemos visto hasta ahora. Aquí es algo muy sencillo, tenemos sus activaciones en posición inicial. Aquí es no memorizante, se dan cuenta. Aquí una de tipo tiempo, una limitada en el tiempo, es decir, después de que ocurren 5 segundos se transfiere. Este es de tipo memorizante, de tipo set, una limitada en el tiempo, otra no memorizante, una de tipo memorizante. Y este es un graph set completamente lineal. Una secuencia alternativa, por ejemplo, puede ser esta. Cuando estamos en la etapa 3 y sea que ocurra E o ocurra F, me van a llevar por dos caminos distintos. Este me lleva por la etapa 4 hasta la etapa 6 y este por la etapa 5 hasta la etapa 7, suponiendo que acá hay otra programación que no viene explicada, ¿no? Cuando se ha terminado la programación se pueden unir estas dos líneas. Si fui por este camino, pues obviamente va a ser, cuando se cumpla G voy a llegar a la etapa 8, pero si al principio me fui por este camino, entonces cuando llegue a la etapa 7 y se cumpla H me va a permitir regresar al camino que es la etapa número 8. El graph set con derivación alternativa, que es lo que venimos viendo. A menudo es necesario programar una derivación de un programa que controle con lo que el programa pueda continuar en diferentes lugares en este punto. En la derivación alternativa mostrada abajo, dos o más transiciones siguen a una etapa. La secuencia parcial, cuyas condiciones de transición se cumplen primero, se activa y se procesa. Entonces tenemos la secuencia principal y tres alternativas. Dependiendo cuál condición se cumple, es decir, estoy en la etapa 3 y si ocurre D, entonces me quedo en la etapa 4. Si ocurre M, entonces me voy a la etapa 5 y si ocurre F, me voy a la etapa 6. No puede ocurrir no puede ocurrir que a partir de aquí se activen dos etapas. No, solamente se puede activar una etapa a la vez. Es decir, o este camino, o este camino, o este camino, pero nunca más de un solo camino activo. De cualquier modo, si me voy a la etapa 5, obviamente el camino que me va a permitir regresar a la etapa 7 va a ser H. Si me voy a la etapa 4, la transición que me va a permitir regresar a la etapa 7 es G. Y si me voy a la etapa 6, el que me va a permitir regresar es I, a la etapa 7. El problema de la indeterminación. Desde el punto de vista teórico, esto es una indeterminación porque teóricamente esto es posible, aunque físicamente es imposible que más de una señal se active al mismo tiempo. Estando con la etapa 3, teóricamente puede ser que D y E se activen al mismo tiempo. ¿Cómo podemos eliminar esa indeterminación? ¿Cómo la podemos eliminar? Bueno, añadiendo este tipo de configuración. Por ejemplo, cuando yo añado esta configuración, estoy dándole prioridad a las receptividades. Por ejemplo, aquí no hay prioridad en estas receptividades. Aquí cada una tiene el mismo grado de prioridad. Pero, por ejemplo, si yo establezco este grado de prioridad, aquí que estoy diciendo que C2 se va a activar siempre y cuando C3 esté desactivado. Si C3 se activa, obviamente tiene prioridad sobre esta activación. C2 solo se va a activar siempre y cuando C3 no esté activa. Eso significa que si en algún momento, supongan teóricamente C3 y C2 se activan, quien va a tener la prioridad va a ser C3, porque al estar negado, cuando este valga 1, esto va a valer 0. Al valer 0, invalida la habilitación, dejando solamente activo a C3. Y esto es lo mismo, pero es de tipo excluyente. Es decir, aquí, en lugar de, suponiendo el caso en el que se pudieran activar C2 y C3, ambas son mutuamente excluyentes, por lo tanto el GraphSet no avanza. El GraphSet no avanza por la indeterminación que se puede generar. Como les decía, físicamente esto es muy difícil que se logre, pero teóricamente para darle sustento es bueno considerar que es la forma de programación
más formal y adecuada, dándole prioridad a las receptividades. Siempre que hay una, una secuencia alternativa es importante tener darle prioridad a quien tiene prioridad sobre quién. En este caso son mutuamente excluyentes, por lo tanto, ninguna de las dos se cumple si ambas señales se activan. Así, nos permite solamente tener el caso en el que ambas estén activas para poder, solo nos permite tener el caso en el que una de las dos esté activas, ya sea C2 o C3. Y bueno, solamente vamos a ver hasta aquí la secuencia alternativa, nos falta ver secuencia en paralelo. Antes de ver secuencia en paralelo, vamos a ver implementación de GraphSet en el PLC físicamente. Les dejé una tarea, esta tarea solamente es que me generen el GraphSet, no hay nada de programación, solamente el GraphSet. Pueden tomarle foto a sus dibujos, subirlos o dibujarlos en Word, en cualquier otra herramienta de dibujo puede ser más que suficiente para hacer la programación. De momento es todo, si tienen dudas, con gusto puedo resolverlas. Ya tienen mi correo y mi WhatsApp. Que tengan un buen día, hasta luego.